Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado flotando en el aire, generando un murmullo constante y, para ser sinceros, una considerable dosis de intriga en el vibrante y a menudo impredecible mundo del espectáculo. Vamos a hablar de Can Yaman, ese carismático actor turco que ha logrado cautivar corazones a lo largo y ancho del planeta, y de algo que ha captado la atención de muchos, sus manchas. ¿Qué hay realmente detrás de esas marcas que vemos en su piel? ¿Qué podría estar ocultando su salud o su rutina diaria? Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio, paso a paso, con la cercanía y el interés que siempre intentamos imprimir en nuestros contenidos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante análisis, un recordatorio amistoso pero crucial: si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos, donde exploramos los temas que más nos interesan. Sin más preámbulos, vamos allá. Seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido con gran atención y admiración la ascendente carrera de Can Yaman. Desde sus humildes comienzos en la industria del entretenimiento turco hasta su explosivo salto a la fama global, su carisma arrollador y su innegable talento actoral son cualidades que brillan con luz propia. Lo hemos visto brillar en producciones que nos han mantenido al borde del asiento, cautivados por su presencia escénica y esa energía contagiosa que proyecta, algo que sin duda impacta y resuena en el público. Sin embargo, en los últimos tiempos, las redes sociales y los medios de comunicación se han visto inundados de imágenes y comentarios que giran en torno a unas marcas visibles en su piel. Al principio, como suele ocurrir en estos casos, todo se reducía a especulaciones, a esa curiosidad innata que sentimos hacia las figuras públicas. ¿Se trataba de nuevos tatuajes? ¿Quizás algún error en la aplicación del maquillaje? ¿O acaso había algo más profundo y misterioso detrás de ellas? Lo verdaderamente interesante de este asunto es cómo la atención se ha centrado, casi de forma obsesiva, en estos detalles físicos tan específicos. Y es precisamente ahí donde surge la pregunta fundamental: ¿qué hay realmente detrás de estas manchas? Las teorías que han surgido han sido múltiples y, francamente, de lo más variadas. Algunos apuntaban a que podrían ser efectos secundarios de tratamientos estéticos intensivos, algo que, seamos honestos, es una práctica bastante común en el mundo del entretenimiento, donde la imagen personal es un activo de primordial importancia. Otros, con un enfoque más biológico, sugerían la posibilidad de alergias, alguna reacción cutánea inesperada que se manifestaba de forma tan notoria. Y por supuesto, no faltaron aquellos, con un tono más alarmista y dramático, que insinuaron problemas de salud de una índole mucho más seria. Pero en aras de ser rigurosos y responsables, es fundamental que vayamos un poco más allá de los meros rumores y las especulaciones infundadas. Es crucial recordar que, a pesar de su fama y de la imagen que proyectan, las celebridades son, ante todo, seres humanos. Y como tales, nuestros cuerpos pueden reaccionar de maneras impredecibles e inesperadas ante diversos factores. En el caso específico de la piel, existen una gran cantidad de condiciones dermatológicas que pueden manifestarse a través de la aparición de manchas. Por ejemplo, la hiperpigmentación postinflamatoria es un fenómeno sumamente común. Después de un episodio de acné, una quemadura, una lesión o incluso una irritación, la piel puede quedar con marcas residuales, ya sean manchas oscuras o, en ocasiones, más claras. Otra posibilidad, que a menudo genera preocupación, son los vitíligos, que se caracterizan por la aparición de parches de piel que han perdido su pigmentación natural. Tampoco podemos descartar el melasma, que suele manifestarse en el rostro y está asociado a cambios hormonales o exposición solar, ni, por supuesto, las pecas y lunares, que son simplemente acumulaciones naturales de melanina en la piel. Ahora bien, ¿podemos decir específicamente de las manchas que se han observado en Can Yaman? Si nos detenemos a revisar las imágenes que circulan ampliamente en la web y en las redes sociales, algunas de ellas parecen exhibir una textura y una distribución que invitan a una reflexión más profunda. En ciertos casos, estas marcas se aprecian como pequeñas decoloraciones, a veces sutilmente más oscuras que la piel circundante y otras veces más claras, distribuidas en diversas áreas de su cuerpo como el rostro, los brazos o el torso. Es importante notar que no se asemejan a tatuajes, los cuales suelen tener contornos bien definidos y patrones distintivos. Tampoco parecen ser quemaduras solares recientes que suelen
Tener una apariencia más rojiza y una distribución más homogénea tras una exposición intensa. Todo esto nos lleva a considerar una serie de opciones que podrían estar relacionadas con procesos internos del organismo o con condiciones de la piel que, si bien no necesariamente implican una gravedad extrema, sí son lo suficientemente notorias como para llamar la atención del público. Una de las explicaciones que ha ganado una atracción considerable y que, a mi parecer, no carece de fundamento, es la posibilidad de que estas manchas sean secuelas o resultados de tratamientos dermatológicos. Kanyaman, como muchas figuras públicas que dedican gran parte de su vida profesional a cuidar su imagen, podría estar sometiéndose a diversos procedimientos estéticos y dermatológicos con el objetivo de mantener su piel en óptimas condiciones. Algunas de estas terapias, como los peelings químicos, los tratamientos con láser o la microdermoabrasión, pueden dejar la piel temporalmente más sensible, ligeramente irritada o, en algunos casos, con decoloraciones que pueden ser temporales o, en raras ocasiones, permanentes. No es en absoluto inusual que después de someterse a estos procedimientos, la piel muestre ciertas marcas. De hecho, en muchos de estos casos, estas marcas son el resultado esperado del proceso de renovación celular que buscan estas terapias. Otra hipótesis interesante y que podría explicar en parte la preocupación que algunos de sus seguidores han manifestado, tiene que ver con la fotosensibilidad. Ciertas condiciones médicas subyacentes, o incluso algunos medicamentos que una persona pueda estar tomando, pueden hacer que la piel sea considerablemente más sensible a la luz solar. Esta mayor sensibilidad puede provocar reacciones cutáneas que se manifiestan en forma de manchas, erupciones o quemaduras con mayor facilidad. Si este fuera el caso de Kanyaman, no implicaría necesariamente la presencia de una enfermedad grave, sino más bien una particularidad de su organismo que requeriría cuidados específicos, como una protección solar rigurosa y evitar la exposición prolongada y directa a los rayos del sol, especialmente en las horas de mayor intensidad. Y aquí, quiero hacer un paréntesis fundamental y necesario. En el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, la línea que separa la información veraz y contrastada del mero chisme y la especulación malintencionada es increíblemente delgada. Es muy fácil caer en la tentación de especular y sacar conclusiones precipitadas sobre la salud o la vida privada de alguien basándonos únicamente en imágenes o rumores. Lo que para una persona puede ser una simple marca en la piel, para otra puede ser motivo de alarma y preocupación. Es de vital importancia recordar y practicar el respeto a la privacidad y a la salud de todas las personas, independientemente de su nivel de exposición pública. Nosotros, como seguidores y observadores, no somos médicos, y sin un diagnóstico profesional y oficial, cualquier comentario sobre el estado de salud de Kanyaman no pasa de ser pura y simple conjetura. Sin embargo, no podemos negar la naturaleza humana de la curiosidad, y la preocupación genuina por el bienestar de aquellos a quienes admiramos también es un sentimiento completamente natural y comprensible. Lo que sí podemos y debemos hacer es informarnos sobre las posibles causas de las manchas en la piel en un contexto general, para así poder entender mejor las situaciones que se presentan. Por ejemplo, existen condiciones médicas autoinmunes como el lupus o la psoriasis que pueden afectar la piel de diversas maneras, incluyendo la aparición de manchas de diferentes características. Pero, y esto es crucial repetirlo una vez más, estas son solo posibilidades generales y no debemos aplicarlas de forma directa y concluyente a Kanyaman sin ninguna evidencia que las respalde. Lo que sí es innegable, y esto es un hecho observable, es que la forma en que una figura pública maneja su imagen y, sobre todo, cómo responde o no responde a este tipo de escrutinio público dice mucho de su personalidad, de su carácter y de su profesionalismo. Hasta el momento, Kanyaman no ha emitido declaraciones detalladas y específicas al respecto de estas marcas, y este silencio, de alguna manera, solo contribuye a alimentar el misterio y las especulaciones. Su reserva podría interpretarse de múltiples formas, desde que no le da una importancia significativa a estas marcas, hasta que simplemente prefiere mantener sus asuntos de salud en el ámbito de su privacidad personal, lo cual, hay que decirlo, es un derecho totalmente legítimo y defendible. Pensemos por un momento en otros famosos que a lo largo de sus carreras han enfrentado un escrutinio público considerable por cuestiones relacionadas con su salud o su apariencia física. En ocasiones, la transparencia y la comunicación abierta pueden resultar liberadoras, tanto para la persona involucrada como para su audiencia, que aprecia la honestidad. En otras circunstancias, la reserva y la cautela pueden ser la mejor estrategia para protegerse del acoso mediático y de la invasión de la privacidad. En el caso particular de Kanyaman, su enfoque parece ser el de seguir adelante con su carrera,
enfocándose en sus proyectos artísticos y en su bienestar personal, sin permitir que los comentarios y las especulaciones externas lo desvíen de sus objetivos. Y aquí es precisamente donde entra en juego una reflexión importante sobre lo que consideramos normal o aceptable en cuanto a la apariencia física. Vivimos en una sociedad que lamentablemente a menudo glorifica la perfección y la ausencia de imperfecciones, pero la realidad ineludible es que la imperfección es una parte intrínseca y fundamental de la condición humana. Las manchas, las cicatrices, las marcas del paso del tiempo, todos estos elementos son parte de lo que nos hace únicos y auténticos. Y en el caso de alguien como Can Yaman, que proyecta tanta confianza, carisma y seguridad en sí mismo, estas marcas, paradójicamente, podrían incluso añadir una capa de autenticidad y humanidad a su imagen pública. Retomando las posibles explicaciones, también podríamos considerar algo tan simple y cotidiano como la genética. Algunas personas tienen una predisposición genética natural a desarrollar ciertos tipos de manchas en la piel a lo largo de su vida. O incluso una dieta particular o un estilo de vida específico podrían estar influyendo en la apariencia de su piel. Por ejemplo, un exceso de exposición al sol sin la debida protección, o la incorporación de ciertos hábitos alimenticios, pueden tener repercusiones visibles en la piel a medio y largo plazo. Lo que sí es innegable, y esto no admite discusión, es que la intensa atención mediática sobre estos detalles físicos puede llegar a ser agotadora y extenuante para cualquier persona. Y mucho más aún para una figura pública que se encuentra constantemente bajo los focos y el escrutinio del público. Es fácil olvidar, en medio de todo este circo mediático, que detrás de la imagen de estrella de cine o ídolo de masas, hay un ser humano con sus propias batallas internas, sus propias preocupaciones y sí, sus propios secretos de salud, al igual que cualquiera de nosotros. Si tuviera que aventurarme a hacer una suposición informada, basándome en la apariencia general de las manchas que se observan en las fotografías y en la naturaleza intrínseca del mundo del espectáculo, me inclinaría a pensar que no se trata de algo alarmante en términos de salud crítica o de una enfermedad grave. Es considerablemente más probable que sean el resultado de algún tratamiento estético, o quizás una condición cutánea benigna y tratable, o simplemente una característica natural y particular de su piel que, por alguna razón, se ha hecho más visible con el tiempo o bajo ciertas condiciones de iluminación. Lo verdaderamente importante para nosotros como espectadores y seguidores es aprender a realizar una clara distinción entre la especulación sin fundamento y la información veraz y contrastada. Y sobre todo es fundamental que practiquemos la empatía y la comprensión. Si Can Yaman, como cualquier otra persona, tiene alguna condición de salud, ya sea leve o seria, es su derecho absoluto y su prerrogativa mantener esa información en el ámbito de su privacidad. Lo que sí podemos y debemos hacer como comunidad de admiradores es enviarle nuestras mejores vibras, nuestros mejores deseos de bienestar, tanto en su exitosa carrera profesional como en su vida personal. Quizás con el paso del tiempo él decida compartir más detalles sobre este tema, o quizás no, y, en cualquiera de los casos, eso está perfectamente bien. Lo que sí queda patente y es un hecho indiscutible es que la atención generada alrededor de sus manchas nos ha llevado a una conversación sumamente interesante sobre la salud de las celebridades, la percepción pública de la apariencia física y la imperiosa necesidad de respetar la privacidad individual. En resumen, hemos explorado en este análisis una variedad de teorías sobre el origen de las manchas de Can Yaman, desde posibles efectos secundarios de tratamientos estéticos hasta condiciones cutáneas benignas o características genéticas inherentes. Hemos recordado la importancia vital de evitar especular sobre la salud de las personas y de ser siempre respetuosos con su privacidad. Y finalmente hemos reflexionado sobre cómo lo que a menudo consideramos imperfección es, en realidad, una parte natural y hermosa de la condición humana. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando este intrigante y a la vez humano tema sobre Can Yaman. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Si les ha parecido interesante y valioso, no olviden dejarle un buen me gusta a este vídeo. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, así que compartan sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir juntos sobre estos temas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido para ustedes. Un abrazo enorme a todos y cuídense mucho.